Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar reunidos, escuchando, escudriñando la Escritura. Hoy vamos a iniciarnos en el capítulo 10 y vamos a tomar del verso 1 al verso 11. Y vamos a leer los primeros versos. Acompáñenme con la Escritura. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está ahí, vamos a leer y vamos a iniciarnos como introducción, hablando, aclarando que Pablo no trata a los judíos duramente, pero él les ama, ya que dice que él desea, el anhelo de su corazón es para que ellos sean salvos. Lo que Pablo hace, aunque a veces parece que es duro el hablar del apóstol, pero lo que él está tratando de hacer es lo que el mismo Señor hizo, que lloró, rogó sobre Jerusalén, exclamando el dolor que sentía en su corazón, porque ellos habían rechazado la salvación que es a través del mismo Señor Jesús. Entonces lo que hace Pablo es rogar, y él lo expresa en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muchas veces el mensaje del Evangelio suena duro y podemos malinterpretarlo. Pero realmente, amados en Cristo, el amor de Dios es tan perfecto, tan sublime, que lo que Él hace es rogar a través del mensaje que a nuestro parecer nos parece duro. ¿Por qué? Porque choca con la dureza de nuestro corazón. Así que lo primero que hace Pablo en este capítulo 10 es reconocer el celo de los judíos por Dios. Solo que ese celo era mal orientado, debido a que la religión judía se basaba en la estricta obediencia a la ley de Dios. El apóstol Pablo, a través de los capítulos anteriores, ya nos ha demostrado con la misma escritura que por las obras de la ley ninguno puede ser salvo, ya que la observancia de la ley, para que sea justicia a nosotros, tiene que ser perfecta, minuciosamente cumplida. Y eso para nuestra naturaleza pecaminosa pues es imposible. El apóstol, a través de algunos ejemplos de la observancia de la ley, nos va a mostrar lo imposible que es guardar la ley. Y no solamente el apóstol, los evangelios nos mostró claramente a través del Señor Jesucristo lo difícil o imposible que era guardar la ley, porque se convirtió en un acto legalista. Veamos, vamos a ver lo que más se enfoca la ley de Dios, y es referente al día sábado, que tenían que guardar rigurosamente, pero de una manera muy equivocada, a tal grado que lo llevaron a leyes extremas. Vamos a ver varios ejemplos. Se establecía, mire, la distancia máxima que se podía andar en ese día, o sea que había cierta distancia muy limitada para que se pudiera caminar
Pero después la comenzaron a torcer, pero según ellos la guardaban, ¿no? ¿Cómo la torcían? Los comerciantes, sobre todo, podían viajar cierta distancia, pero luego paraban y ahí supuestamente hacían un ritual que guardaban la ley y luego comenzaban a caminar otra misma cantidad de distancia y lógicamente pues no era válido, puesto que ellos se extendían en la distancia, pero lo acomodaban como algo lícito. Así es que realmente ni ellos podían cumplir esa ley. También se prohibía cocinar en el día sábado. Otra cosa que se prohibía era evitar por medios, a fijar medios que pudieran evitar que un enfermo se agravara, porque era prohibido asistirlo, y mucho menos curarlo, en el día sábado, el día de reposo. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no encienden ni apagan una luz en el día sábado. En el tiempo que estuvimos Maricela y yo en Jerusalén, pues los hoteles son hermosísimos, altísimos, con muchos pisos, ¿sí? Y se queda el elevador puesto el día sábado a la mitad. Así es que imagínense, el que está en el primer piso, pues ya la hizo, ¿no? Pero ya subir un quinto piso en escaleras, el cuarto, etcétera, etcétera, y el que esté en el piso número 20 o 40, si es muy alto, tener que subir por escaleras porque el elevador solamente llega a la mitad, y eso es cortesía por la cierta distancia, ¿no? Cortesía de la ley, que se puede usar a la mitad. Hasta el día de hoy, le digo, todavía sigue rigurosamente los judíos ortodoxos la regla del día sábado. Como podemos observar, la vida bajo la ley no era cosa fácil. Pablo no tiene ninguna dificultad en reconocer el celo que ellos tienen por Dios, solo que ese celo era un celo extremadamente mal orientado, ya que este celo los llevó a una religión legalista, al grado que rechazaron al Salvador, al Mesías que ellos estaban esperando. Fue rechazado por causa de su ley extrema, que la llevaron a un legalismo extremo. Vamos a citar algunas citas con relación al rechazo de ellos hacia Jesús, por supuestamente Jesús no guardar la ley. Vamos a ver la escritura en Mateo, que nos habla muy extenso sobre el día de reposo y cómo pues acusaron a Jesús de no guardar la ley, al grado de llegar a odiarlo, al extremo podemos decir, que tramaron cómo acabar con su vida y planificaron matarlo y llevarlo a la cruz. Vamos a ver el capítulo 12 y vamos a comenzar en el verso 8. Dice la escritura. Bueno, no quería alargarme, pero vamos a comenzar en el 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y el Señor se lucía en hacer el bien en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Vea usted, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Voy a resumirlo para no extenderme, pero usted tiene la libertad de leerlo completamente después de este estudio. Dice, acusaron a sus discípulos, los acusaban de no lavarse las manos. Y los acusaron de que estaban trabajando de tomar granos de trigo. Era trabajo, estaban cosechando unos cuantos granos de trigo. Y mire el trabajo que hicieron, triturarlos para comerlos porque tenían hambre. Entonces van con Jesús y acusan a los discípulos. Mira a tus discípulos, como diciendo, hoy ¿qué clase de maestro eres? Que nos has enseñado a tus discípulos que no es lícito, en este caso sería trabajar, porque estaban arrancando espigas para comer, no es lícito trabajar en el día de reposo, ¿no? Entonces el Señor Jesús les cita a ellos, 1 Samuel capítulo 21, verso 1 y 6, y les dice, ¿no has leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre?
David dice, tomó los panes de la mesa de la propiciación, los panes que solamente eran para que los comieran los sacerdotes, pero él los tomó. Y entonces el Señor les cita otra escritura. ¿O no habéis leído, en el verso 5 de lo que acabo de hablar, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esto ya va para sellar lo que les hizo tronar los dientes. En el 4 dice, cómo entró en la casa de Dios, o sea, David, y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces aquí aclara. ¿No han leído ustedes eso? Y veamos lo que dice el Señor en el verso 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si Él es el Señor del día de reposo, Él hace lo que Él quiere en el día de Él, porque Él es el reposo. Él es nuestro reposo. Entonces vea cómo los acusaron de tomar espigas para comer, pero vea la hipocresía del legalismo. Pero a los sacerdotes, escuche, vea, a los sacerdotes, como entró David en la casa de Dios y cómo comió los panes de la propiciación, que no era lícito comer ni a él ni a los hombres que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ok, y eso está en Números 28, versos 9 y 10. Están culpando a Jesús y a los discípulos por tomar espigas, porque no se debe trabajar. Sin embargo, David tomó de los panes y porque tenía hambre y sus hombres. Pero ellos han permitido que sacerdotes profanen el templo. Una profanación es un acto irreverente en contra de Dios y a ellos no los culpan. Entonces, el legalismo es una hipocresía en alto nivel. Entonces, el Señor Jesús en el verso 7 les dice, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Sacrificio quiero, no quiero sacrificios, sino misericordia. Eso es lo que Dios pide. El acto de que el Señor permitiera que sus discípulos tomaran espigas el día de reposo fue un acto de misericordia porque ellos tenían hambre. El hecho de que los sacerdotes que le dieron a David y le dieron a sus hombres los panes que no era lícito comer, solamente los sacerdotes, fue un acto de misericordia. Pero ellos están juzgando un acto de misericordia, pero no inculpan al que realmente debe de ser culpado por un acto de irreverencia dentro del templo, dentro de la casa del Señor. Creo que con esto está claro. Seguido de esto viene la declaración de Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y le vuelvo a repetir, Él es nuestro reposo. Él es el día de reposo y Él hace lo que Él quiera. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer por la humanidad? Misericordia. Entonces, Él hace lo correcto en el día de reposo. Veamos Mateo 9, este verso. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Esto todo está ocurriendo en el día de reposo. Y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Recuerden que ellos no podían curar al enfermo en el día de reposo, así que lo atendían muy bien un día antes para que no se muriera, pero si se agravaba, pues te arruinaste, te mueres, porque es día de reposo, no puedo curarte, no puedo darte el tratamiento. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si éste cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues
¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo, un meeting, una junta, una reunión contra Jesús para destruirlo. Miren lo que es el legalismo. Qué tremendo es esto, amados en Cristo. No es lícito, ¿te es lícito? Es lícito, pero era para ver qué decía el Señor. Qué triste, amados en Cristo, muy triste, que en el día de hoy se muestre menosprecio hacia aquellos que no pertenecen a la iglesia que usted asiste, olvidándose que lo único que Dios pide de nosotros es amar y hacer misericordia. Hasta ese límite llegó el celo de los judíos, un celo equivocado, al grado de que, como usted acaba de escuchar, se reunían para tener consejo, para ponerse de acuerdo cómo acabar, cómo destruir al Señor Jesús. ¿Cuál era el delito del Señor Jesús para quererlo matar? Simple y sencillamente porque Jesús vivía la verdadera religión, y no una religión mal entendida, un legalismo que nada tiene que ver con la verdadera religión. Usted se preguntará, porque esta es la pregunta de los siglos, usted se preguntará, ¿cuál es la verdadera religión? Santiago nos lo aclara en el capítulo 1, verso 27. La religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin pecado. Esa es la verdadera religión. Como usted puede darse cuenta, aquí habla de hacer misericordia. No hay nadie más necesitado que un huérfano. No hay nadie más necesitada que una viuda en tribulación. O cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Ahí debemos de estar. ¿Cómo se llama eso? ¿Religión? No, se llama misericordia. Y guardarnos, amados en Cristo, apartados para Cristo del mundo y de la contaminación del pecado. ¿Qué nos puede contaminar? Para guardarnos y realmente estar en la verdadera religión, por llamarlo así: borracheras, orgías, odio, celos, amargura, idolatría, envidias, fornicación, adulterio, etc. Usted puede ver esta lista en Gálatas capítulo 5. Otro ejemplo de legalismo religioso podemos ver en Lucas capítulo 13, verso 10. Y aquí hay una mujer encorvada, ha estado 18 años con una joroba encorvada, y Jesús la sana en el día de reposo. En el verso 14 de Lucas 13, le reclaman ¿por qué? Si hay 6 días para que pueda sanar, ¿por qué viene a sanar en el día de reposo? Sana durante los 6, pero esto no es lícito en el día de reposo. En el verso 16 y 17, Jesús nuevamente expone la hipocresía de ellos y les dice que si su buey o un asno lo desatan para llevarlo a beber agua, pero a esta hija de Abraham, refiriéndose a la mujer jorobada, que Satanás ha atado por 18 años, ¿cómo no era lícito desatarla? A su buey y a su asno sí lo desatan para llevarlo a tomar agua. Pero esta mujer había estado atada con una atadura demoníaca, y Jesús la desata, la hace libre, y ella se endereza y comienza a vivir una vida no mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba. Vea hasta dónde llega el legalismo y la hipocresía del legalismo. Jesús es el cumplimiento de la ley. Volvamos a Romanos, veamos para allá. Y veamos esta parte donde dice la Escritura en el verso 4, que el cumplimiento de la ley es
Jesús. En Él está cumplida la ley. Él es el Salvador del mundo. Y Él hace como Él quiere, y Él dispuso nuestra salvación por medio de Él, no por medio de una religión. Las religiones están basadas en dogmas, en reglas, doctrina de hombres, pero la verdadera religión es hacer misericordia. ¿No has entendido? Que misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. Eso es el todo. La ley se resume en un solo mandamiento. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, si quieres guardar la ley. Es la ley que nosotros seguimos. Pero vamos a detallar más, a hablar detalladamente sobre el tema de que el cumplimiento de la ley es Cristo. Pero ya es verdad que se dio cuenta usted lo horrible y diabólico que puede llegar a ser el legalismo, tantas divisiones, tanto menosprecio, tanto odio, porque tú no eres de mi religión. Menosprecio, y no están cumpliendo. Si esa es su religión no está cumpliendo con el mandato de Dios, de amarnos y de hacer misericordia. Por lo tanto, es una falsa religión. Lo horrible y diabólico que puede llegar a ser el legalismo, al grado de odiar a Jesús hasta llevarlo a la propia muerte. Solamente porque Jesús vino a hacer lo correcto delante de su Padre. Qué tremendo, ¿verdad, amados en Cristo? Pero ya vimos que el final de la ley, que es Cristo. Leámoslo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Qué hermoso verso, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo. Ese es el fin de la ley. Él nos viene a enseñar la manera correcta de acercarnos a Dios. Jesús dijo, refiriéndose a los fariseos, ustedes ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar a otros. Sus leyes, sus imposiciones, era estorbo para que entraran a la justicia de Cristo. Gracias a Cristo que ya no estamos en la posición de tener que cumplir con la justicia de Dios por medio de nuestras obras, porque nuestras obras, amados en Cristo, son trapos de inmundicia, como lo dice Isaías. Ellos creían que por sus obras, por guardar una ley que era imposible guardar, y es imposible guardar la ley, no porque la ley sea mala, no porque la ley sea imperfecta, la ley de Dios es santa y es perfecta. Nosotros somos los que no somos perfectos y no podemos guardarla por más que nos esforcemos. Cuando tratamos de guardarla, como lo hicieron los fariseos, guardar una ley, caían en hipocresía, porque ellos mismos no podían guardarla. Pero ponían presión al pueblo que guardaran la ley, cuando el Señor mismo le dijo, ni ustedes mismos la guardan, ni entran ni dejan entrar. Qué tremendo. Lo único que debemos de hacer, amados en Cristo, para ser salvos es aceptar el amor de Dios. No tenemos que merecer el favor de Dios, solo tenemos que tomar su gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es un favor que no merecemos. Si nosotros mereciéramos el favor de Dios, dejaría de ser gracia. Por gracia Él nos amó y por gracia Él nos salvó a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesús es el final de la ley para que entremos a ser salvos por medio de la ley del amor. Pablo cita dos pasajes que respaldan lo que estoy hablando. La primera es en Levíticos, y mire lo que dice en el verso 4, él menciona Levíticos, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Verso 5, porque de la justicia que querían guardar, la justicia en la cual querían vivir los judíos es esta, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que cumpla toda la ley minuciosamente, pues va a vivir por ellas. Pero ¿qué dijimos anteriormente? Que ninguno podemos guardar esa ley, porque la ley es santa y nosotros no somos santos. Necesitamos al santo para que a través de Cristo podamos guardar
la ley perfecta de Dios, y su ley se resume en amor. Pero la justicia que es por la fe, ahí viene la otra justicia. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre de los muertos. Y el verso 8, vea lo que dice. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a tratar de discernir, escudriñar, desmenuzar este tesoro que el Señor nos presenta a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos. La primera, como le repito, es la cita, se encuentra en Levíticos capítulo 18, verso 5, y que Moisés la cita. Y eso es el de ser salvos o justos, la justicia, a través de guardar la ley. Y si haces esas cosas minuciosamente, vivirás por ellas. Y Romanos 16, ahí Pablo cita Deuteronomio 30, verso 12 y 14, que dice que la ley de Dios no es algo imposible, está muy cercana, está en la boca, en la mente y en el corazón del hombre. Ahora meditemos en esto. Porque cuando dice que quién hizo subir, quién hizo bajar, dice, quién subirá al cielo, esto es para bajarlo, y quién descenderá al abismo, y esto es para subirlo. Ok, meditemos en esto. No fue nuestro esfuerzo, nuestras buenas obras, que hizo que Cristo descendiera, que dejara su trono y viniera al mundo. No fueron nuestras buenas obras que lo trajeron. Fue todo lo contrario. Fue nuestro pecado que hizo que Dios en su amor tanto nos amó que envió a su Hijo, hizo que Cristo viniera a este mundo. Ahora, tampoco fue nuestro esfuerzo que nos reconcilió con Dios. No fueron nuestras buenas obras para ganar el favor de Dios. Entonces, Dios lo ha hecho todo por nosotros a través de Cristo. Él mismo se dio a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo nuestro? Lo único que debemos hacer es creer, aceptarlo y recibirlo. Entonces, si podemos entender que la ley de Dios no es algo imposible para nosotros, entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Porque nosotros no podemos guardar. Si queremos vivir por la ley, no la podemos guardar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sea posible y esa salvación esté cercana a nosotros? Vea aquí lo que dice el verso 9 y 10, que son los sobresalientes en este estudio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí no es asunto de lo que yo hago, de guardar una ley que no puedo, que aunque trate con un punto que falle en la ley, soy reo, soy culpable de toda la ley. Por lo tanto, esa justicia, la justicia que es por la ley, me pierde. Pero la justicia que es por Cristo es a través de confesar con nuestra boca, escuche, que Jesús es el Señor. Y esto, amados en Cristo, esto es la palabra clave de la vida cristiana. Y eso fue y sigue siendo la base del cristianismo. La iglesia primitiva vivió en esta palabra de confesar que Jesucristo es el Señor. Y para entender esto, la palabra Señor es Kyrios. Y esta es la palabra, amados en Cristo, que se refiere a un título de respeto. Cuando se dice Señor, está diciendo un título de respeto. Pero esto va más allá. En aquel tiempo iba más allá que un simple respeto. Era también el título que se le aplicaba a los emperadores romanos y se les consideraba divinos, dioses.
Y este título también se le daba a los falsos dioses paganos. Note usted, al confesar la iglesia primitiva que Jesucristo es el Señor, se le reconocía su divinidad. Cuando la iglesia primitiva decía, Jesús es mi Señor, estaba diciendo, Jesús es mi Dios. Por lo tanto, el único Dios verdadero y era el único Dios digno de ser adorado. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva preferían morir antes que aceptar y confesar que el emperador era el Kyrios, que era el Señor, o sea, una divinidad. Tampoco aceptaron llamar Kyrios a ninguno de sus dioses paganos. Ellos solo confesaron que Jesucristo era el Señor, el que murió y resucitó al tercer día y quien está sentado a la diestra del Padre. Como vimos, eso es para traer abajo a Cristo, o quien descenderá al abismo. Él descendió a las profundidades. Aleluya. Dice, y subir a Cristo de entre de los muertos. Es la obra de Cristo, no es la obra de la ley. Es la obra de Cristo para que nosotros pudiéramos tener salvación por medio del Señor Jesús. Cuando tenemos esta salvación, cuando confesamos que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi único y verdadero medio de salvación, que Jesucristo es mi Dios eterno y soberano, que Jesucristo es todo para mí y que yo he renunciado a todo Dios falso de este mundo. Ellos solo confesaron que Jesucristo es el Señor, note usted, y eso resta en el credo apostólico. Y el que murió y resucitó al tercer día y quien está sentado a la diestra del Padre. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 y vamos a comenzar en el 5. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vea el verso 9, que esto es la excelencia de la vida cristiana, porque esto es Cristo, el medio de salvación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todo lo angelical, de lo que está en la tierra, todo lo terrenal, y lo que está debajo de la tierra, todo lo infernal, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que no hay salvación fuera de Él, que Él es el único y verdadero a quien nosotros tenemos que confesar como nuestro Señor. Y escuche esto, amados en Cristo. Qué bueno que aquel que quiere ser salvo se decida a confesarlo como su único Dios, como su único Salvador, como su única esperanza, como el único que nos lleva a la vida eterna, y que fuera de Él todo es falso. Todo es mentira, son dogmas, son religiones puestas por una mente legalista, farisaica, que impiden que el mundo entre con esa facilidad, que no fue fácil para el Señor Jesús, pero para nosotros está al alcance está la palabra, en nuestra boca está la palabra, al alcance la tenemos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero note usted, todos en aquel día en que termine todo, en aquel día final, que todos, tanto salvos como no salvos, tanto los demonios como el mismo Satanás, tendrá que arrodillarse delante del Señor Jesús y confesar, declararlo, que Él es el único Señor, y a Él se doblará
toda rodilla y toda lengua lo confesará. Pero lamentablemente en aquel día, para los que no lo confesaron aquí en la tierra, los que no lo confesaron para vivir y de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús, tendrán que confesarlo, reconocer que Él era la verdad y la vida y el único camino que nos lleva a la vida eterna. Tendrán que confesarlo, pero muy triste, porque allá será demasiado tarde. Y aún Satanás, que hace la guerra en contra de la vida de los cristianos para traerlos a caer, para atraerlos al pecado, ahí mismo él, delante de los demonios que eran ángeles y que cayeron creyendo a sus mentiras, ahí mismo esos mismos ángeles tendrán que confesar que no hay Dios fuera del Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. Oiga, este versículo debe de llenar nuestra vida, porque mire, se le fue dado un nombre que nadie tiene, un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aquí no hay fulano de tal, mengano, que aquí no hay esto y aquello, aquí la eminencia, aquí no hay nadie eminente fuera del Señor Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, ya no hay nada arriba de él. Se le dio ese nombre, aleluya, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kairos, la divinidad, el Dios hecho hombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación no es por el camino del legalismo religioso, lleno de formalismos, de reglas, de méritos. Que si tú eres bueno, que si tú haces aquello, que hay que hacer buenas obras, que hay que hacer sacrificios. Ya aquí no cabe el sacrificio, porque el sacrificio perfecto fue el del Señor Jesucristo, y por este sacrificio se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya no se puede edificar sobre otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesús. Jesucristo es el medio para salvación mediante su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Creo que quedó claro. La religión, la salvación no depende de religiones, de reglas, de dogmas, de doctrinas de hombres que son imposibles de guardar, sino que la salvación es por medio de la fe en Cristo, el Kairos, Dios hecho hombre. Veamos la palabra del mismo Señor Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo a Juan 14, en el verso 6. Aquí no está hablando Pablo, está hablando el apóstol Pedro. Aquí está el mismo Jesús. Dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie es nadie viene al Padre sino por mí. Ya existían religiones, estaba el judaísmo. Sin embargo, el Señor dice: no podemos llegar al Padre si no es a través del Señor Jesús. Vea, y no es un camino, es el camino. Es el único camino que nos puede salvar. Hechos 4, vamos a ver Hechos, en el verso 4. Lo que dice aquí es el apóstol Pedro, en su primer mensaje en Jerusalén, y dice Hechos 4, en el verso 12, dice, vayamos allá: y en ningún otro hay salvación. Escuche lo que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que note que Pedro está diciendo: en ningún otro hay salvación. Aquí no puede ser salvo por ninguna persona, por ninguna religión, por nada. Solamente podemos ser salvos por medio del Señor Jesucristo. En Timoteo, ve aquí Timoteo,
porque esto no es asunto de rodeos, este es asunto. Y aquí Timoteo nos manda directamente al verdadero camino y para llegar al Padre y para tener comunión con el Padre. Primera de Timoteo en el capítulo 2, en el verso 5, vea lo que dice. Porque hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Nuestro Padre Celestial. Y un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? Aquí lo va a decir. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay muchos mediadores. Un mediador es un intercesor. No hay muchos intercesores. No hay ninguno que pueda abogar por nosotros. No hay ninguno que pueda pedir a Dios. Ningún hombre, nadie, ni vivo ni muerto, mucho menos los muertos. Porque los muertos ya están en la presencia del Señor. Y los muertos no saben nada de aquí. Ya pasaron la línea de la eternidad. Entonces no hay no hay vivos ni muertos aquí en este mundo que puedan abogar por nosotros. ¿Por qué? Porque está muy claro que dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo hecho hombre, porque Él está a la diestra del Padre. Nadie más cercano está que Jesús. Él está a la derecha de su Padre, es el más cercano y el único que tiene el derecho de interceder por nosotros, porque es el único que pagó el precio por nosotros. Nadie más ha muerto en una cruz y nadie más ha derramado sangre. Algunos apóstoles murieron en la cruz, pero ellos hubieran muerto si hubieran sido los redentores por sus propios pecados y aún así no lo habían logrado, porque el único Salvador es Cristo Jesús. Amén. Él no murió por ser pecador, Él murió por los pecadores. Por lo tanto, no había en Él causa alguna y su sacrificio fue perfecto. Amén. Entonces, no hay intercesores, queda claro, delante de Dios. El único es Jesucristo, quien está a la diestra de su Padre, de nuestro Padre, intercediendo. Solo Jesús es Dios y no hay muchos dioses. Solo Jesús es el Señor, la divina y suprema deidad, sentado a la diestra gloriosa de su Padre. Vean lo que vamos a terminar ya en el verso 10, en Romanos, que estamos tratando, lo último que nos aconseja aquí la Escritura por el día de hoy. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para ser justificados y ser declarados justos delante de Dios, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, hay que creer que su sacrificio es suficiente. Amén. Y con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Creer, aceptarlo y confesarlo como el Kyrios, el Señor, el único Señor que va a reinar y gobernar mi vida, el único Señor que va a dirigir mi futuro, el único Señor que me va a guiar hasta la eternidad. Entonces hay que testificar que Él es nuestro Señor, que mi vida le pertenece a Él, que lo he tomado como mi Rey, como mi amo, como mi todo, y que yo me someto a la voluntad de Él, porque he aceptado que Él murió por mí y por amor me someto a Él. La ley del amor. Obedecemos a la ley de Dios porque amamos a Dios. Pero nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Fue el Señor Jesús que nos enseñó, nos mostró el amor del Padre. No un padre con un látigo que si haces esto te voy a castigar. No un padre riguroso que tienes que cumplir. Los judíos se aferraron a cumplir una ley que fue dada para que esa ley nos mostrara nuestro pecado y la necesidad de un Salvador, porque no podíamos ni podemos cumplir la ley.
Entonces, que el amor del Padre fue mostrado, el amor que el Padre tiene por la humanidad fue mostrado a través de Jesucristo. Él dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Él dijo, yo vengo a hacer las obras de mi Padre. ¿Y cuál era la obra de amor que hizo el Padre? Nos dio a su Hijo por amor a nosotros. Amados en Cristo, si las religiones nos salvaran, si las religiones pudieran salvarnos, no importa qué denominación, aún el cristianismo, cuando no se tiene Jesús como el Señor de nuestra vida y no vivimos para hacer su voluntad en amor, es una religión tan falsa como todas las demás. La verdadera religión, lo dice Santiago en el capítulo 1, es tener compasión ante las necesidades de los más necesitados y guardarnos sin mancha. ¿Cómo podemos guardarnos sin mancha? Sometiéndonos al amor de Jesucristo, al amor de Dios. Porque nosotros no obedecemos por una imposición, sino que obedecemos por amor a lo que Él hizo por nosotros. El amor de Dios debe de llenar tanto nuestro corazón que digamos, ¿cómo ofenderlo? ¿Por qué voy a pecar? ¿Por qué voy a hacer aquello cuando Él se dio por mí? Ahí es cuando nace la ley del amor en nuestro corazón, la cual está cercana, como dijo Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos pide el Señor? Únicamente que le demos nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es todo lo que Él nos pide. ¿Por qué? Para quitar el corazón de piedra, duro, endurecido por el pecado, por la maldad de nuestro propio corazón, y darnos un corazón de carne, un corazón donde Él pueda escribir su ley. ¿Y cuál es esa ley? Amor, misericordia y compasión. Que Dios te bendiga grandemente. Es el deseo de mi corazón, que amados en Cristo, el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Y nosotros, si queremos vivir por la ley, puede hacerlo. Puede vivir por la ley y cumplirla minuciosamente, sin fallarle ninguno. Porque en el momento que falle uno, es reo y culpado de toda la ley de Dios. Pero si decide escoger a Jesucristo, quien cumplió la ley por ti y por mí, y decide aceptarlo y confesarlo como su Señor, su único Señor, aquí no cabe ya nadie, solamente Él, entonces comenzarás a caminar en la ley del amor, en la gracia de Dios, en su misericordia, en su favor, y confesarás no solamente que Él es el Señor, sino que esa confesión la llevarás a todo el mundo. Porque es bueno que Dios sepa que tú lo has escogido y que es tu Señor, pero también Dios quiere que todo el mundo sepa que Él es el Señor. Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó
se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos